Listo. ¿Quién está allá? Nicolás y Felipe, ¿sí? No, Nicolás y Sebastián. Ah, Nicolás y Sebastián. Ok. Dicen Felipe, usted no responde. Aprendan, mi amor, porque yo respondo por Y, ustedes. y Profe, Mariana. yo soy Sebastián. Mariana, después hablamos de Mariana. Alejo no ha llegado. A ir empezando. Bueno, bueno. Alguien que rápidamente me diga que vimos la última clase, a ver si es que se acuerdan. No todos, no todos. Del pre ¿cómo se llama esto? Pre-Sócrates. No, pero en sociales. Hoy es sociales. Reina, ¿Cómo, cómo? No se te escuchó. creo que una- ah, no, una- Te está fallando la señal, no se te entiende. Escríbelo a ver si te entiendo. ¿Alguien más? ¿Todos esos? Virreinatos, muy bien, sí señora. Vimos acerca de los virreinatos y el sistema económico en los virreinatos. Bueno, hablamos de la mita, la encomienda, en fin, de ese tipo de cosas. ¿Listo? Les voy a dejar antes que nada, anótenlo, algo para investigación que ustedes tienen que desarrollar para darle cierre a ese ciclo. ¿Listo? ¿Qué van a averiguar? Van a averiguar em, cómo se dio el sistema de colonialismo. Mejor dicho, ¿qué hizo Francia, Portugal o Inglaterra en América Latina? Bueno, en América, porque no se llama América Latina. ¿Qué hicieron esos países? Francia, Inglaterra, Portugal en América Latina. O, también si lo quieren anotar de otra manera, aparte de España, ¿qué otras colonias hubieron en América? ¿Listo? Es decir, para que se hagan una idea, cuando lleguen a su investigación, van a ver qué pasó con Brasil, qué pasó con Surinam, con Guyana, con Estados Unidos, con Canadá. ¿Listo? Que todo eso hace parte de América. ¿Listo? Entonces, para que profundicen un poquito en eso y podemos avanzar, digamos, en el tema. ¿Listo? Hoy voy a hablar, esperen, de una vez les voy a compartir. Hoy voy a hablar de un tema un poquito interesante. Si a alguno de ustedes les llama la atención o se hacen a una idea, me cuentan a qué les suena esto. ¿Listo? Entonces, yo quiero que Julián Ramírez por allá me diga, ¿a qué le suena esta palabra? ¿Para usted qué significa esta palabra? Revolución. ¿Qué es eso? No, no sé, profe. Uy, ¿en serio? ¿No le suena a nada? ¿A nada, nada, nada? Bueno, digamos que no le suena. Vamos con Sebastián. ¿Cómo ala? Ok, ok, ok. Victoria, abre el micrófono a ver si se te oye ahora sí. Dime. No, no se le oye. ¿Algo pasa? Uy, perdón, yo creo que debe ser la señal. Espérenme un segundo a ver si de pronto soy yo. Voy a verificar la conexión.
Ya, creo que ya mejoró la señal. Qué pena con ustedes ahí, tratar de cuadrar eso a las malas. Vamos con Sarita. Sarita, ¿para ti qué es revolución? ¿A qué te suena eso? Revolución es como un cambio que se hace, pero no sé, creo que era como de manera violenta o algo así. Ok, bien, bien, es un buen concepto. David Santiago, ¿Cómo volver a iniciar? Oliver, ¿cómo volver a iniciar? Tiene algo también de sentido. Pero no les voy a preguntar a todos porque, pues, Julián Das. Es que están separaditos Julián y Victoria. Pero ya llegó Julián, listo. Eh, no les voy a preguntar más antes de mostrarles una imagen que tengo por acá. Espérenme un segundo que ahora se me perdió. Gracias. ¿Dónde está la raca imagen? Aquí está. Casi que no. Les voy a mostrar una imagen y ustedes me dicen si eso les suena o no les suena a revolución. ¿Listo? ¿Qué ven ahí? ¿Eso les suena a revolución o no? No le suena a revolución a Santiago. ¿Por qué Santiago? porque nomás estaba haciendo como una protesta, ¿no? Es como una protesta. Ajá. Bueno, ¿por qué les comparto esta imagen? Porque normalmente nosotros asociamos la palabra, bueno, no todos, pero normalmente nosotros asociamos la palabra revolución a protestas, a cosas como de izquierda, si se puede decir, a marchas, a manifestaciones o a cosas como, digamos, de este estilo, ¿sí? Pero hoy les voy a mostrar una forma, la forma en que realmente arrancó una revolución muy grande a nivel mundial. ¿Listo? Nos vamos a ir en este caso a Europa. ¿Listo? Ahora, esta imagen, ¿a ustedes les parecería que es revolución? Julián Daza, ¿qué opina de esto? Alejandro, ¿qué opinan de esto? Victoria, me encantaría oírte, pero no se te oye cada vez que hablas. Escribe. No, ¿Quién dijo no? Alejo. Ok, listo, Alejo. Realmente no parecería una revolución, de acuerdo a lo que nosotros entendemos como revolución, ¿verdad? Y es cierto, si ustedes lo analizan, no parece que fuera realmente una revolución. Ahora, les voy a dar el concepto para que lo anoten. ¿Qué es una revolución? Es un cambio o una transformación que se presenta normalmente de forma rápida y profunda respecto a un pasado inmediato, ¿sí? Es decir, hay un cambio muy sustancial, muy evidente y muy rápido generalmente. Y no solo eso, sino que es realmente profundo ese cambio. En la mayoría de los casos, esos cambios se caracterizan por ser violentos y normalmente esos cambios afectan las instituciones políticas, las instituciones sociales de un país o de varios países. Generalmente en los procesos revolucionarios se presentan enfrentamientos entre grupos o partidos, ¿sí?
que son los que quieren mantener las antiguas estructuras, con otros grupos que se llaman revolucionarios, que luchan por acabar con esas estructuras, planteando nuevas ideas. ¿Listo? Entonces vamos a abordar, digamos, esos temas y vamos a hablar de tres grandes revoluciones que se presentan entre los siglos XVIII y XIX. La primera la vamos a llamar de tipo social, que se llama las revoluciones burguesas. La otra es de tipo político y va a estar concentrada en la Revolución Francesa. Y la otra es de carácter económico, que va a ser conocida como la Revolución Industrial. Son esas tres revoluciones que generan grandes transformaciones que se da principalmente en Europa, pero que terminan afectándonos a nosotros también. ¿Qué es lo que pasa? Que se da una decadencia de la nobleza, ya vamos a hablar de esos términos, perdón, y de la monarquía. Disminuye la influencia de la iglesia y se fortalece una nueva clase social llamada la burguesía. ¿Listo? Pero tranquilos, no se me angustien. Vamos a hablar primero de los conceptos previos. Ah, bueno, con respecto a la imagen, eso que ven ahí es la enciclopedia. Eso, claro que sí. Pero esto fue el gran paso o el gran inicio de una gran revolución. Los textos que estaban en la enciclopedia revolucionaron al mundo conocido hasta el momento. ¿Sí? Pilas, la enciclopedia. ¿Ok? Listo. Ahora sí vamos a hablar. Necesitamos entender conceptos previos, como cuáles, como el término de burguesía, de liberalismo, de monarquía, de absolutismo, de nobleza y otro término que es eh, el término de ilustración, perdón. ¿Listo? Si ustedes dirán, ey, 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 más despacio, cerebrito, como diría el jefe Gorgori. Y hay hartas cosas por aprender, ¿listo? Entonces, los conceptos previos, antes de hablar de las revoluciones burguesas, son estos, ¿listo? Vamos a arrancar por el primero, la burguesía, ¿listo? La burguesía, a finales de la Edad Media, se aplicaba a aquellas personas que vivían en ciudades medievales. Esas ciudades medievales se llamaban burgos. Las personas que vivían en esas ciudades medievales se dedicaban a realizar actividades artesanales o comerciales, ¿sí? Netamente comerciales o artesanales. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de esto? Que esta población llega a conformar una clase social. Esa clase social ejerce la actividad mercantil. Entonces adquiere un poder económico, tienen platica, ¿sí? Y con descubrimientos que se empiezan a dar entre los siglos XV y XVI, entre esos, por ejemplo, el descubrimiento de América, favorece las ganancias, la platica, con el comercio triangular. ¿Qué tipo de comercio? Oro, plata, azúcar y, ojo con esto, esclavos. Comerciar con esclavos hace parte también de esta clase burguesa. De ahí es donde sale el término burguesía. ¿Listo? O cosas como, por ejemplo, el azúcar, que también se dio desde América para Europa. ¿Listo? A partir de esas actividades, durante el siglo XVIII, este grupo social domina la comercialización, el comercio, las ventas, las compras y la manufactura. Y normalmente ellos ocupan cargos importantes en los estados donde están. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con su dinero se financia la nobleza y lo que en ese momento eran monarquías, o sea, el gobierno del rey es el que manda. ¿Listo? Las monarquías se empiezan a convertir en el principal rival de la burguesía. ¿Por qué? Porque empiezan a querer obtener el poder político, los burgueses, con el apoyo de las clases sociales más populares y con algunos nobles que no compartían esas ideas políticas. ¿Listo? Siguiente término, monarquía, que también es importante que lo anoten y lo tengan presente. La monarquía es una estructura, una forma de gobierno
una forma en la que el Estado se organiza. En esta forma de gobierno, un grupo integrado en el Estado, generalmente una familia, una casta, una dinastía, encarna la identidad nacional del país. Y su cabeza, el rey, el monarca, por eso se llama monarquía, el monarca ejerce el papel del jefe de Estado. ¿Sí? El rey es el que manda. Lo que diga el rey es lo que se hace. ¿Sí? No es democracia como lo vivimos actualmente. Es completa y absolutamente monarquía. ¿Listo? Siguiente término, nobleza. También es importante entenderlo para visualizar cómo funcionan las revoluciones burguesas. David Santiago levanta la mano, señor. Profesor, ¿será que lo puedo volver un poco? Bueno, háganle, pero no se demoren porque tenemos harta tela por cortar. Ya, está. Listo, ya, gracias. ¿Listo? Entonces, nobleza. La nobleza, ¿sí? Entonces, ya tenemos el primer término, que es el burgués o la burguesía, los burgueses. El monarca, la monarquía, ¿sí? El rey. Ahora vamos a hablar de la nobleza. Es un grupo social que dominó políticamente y económicamente a Europa. ¿De qué se caracterizan? De heredar el linaje por sangre o por edicto real. Tienen privilegios legales, tienen privilegios tributarios y los hacen estar en un estrato más alto de la sociedad. Entonces, para hacérselo más entendible, la nobleza es familia que tiene sangre de la familia del rey, pero que no es rey, o sea, no son reyes ni son príncipes, ¿sí? Normalmente son duques, duquesas, ¿sí? ¿Ellos qué tienen? Heredan ese linaje por sangre, ¿sí? Por apellido, por así decirlo, o por algún edicto en el cual el rey los hace parte de la nobleza, ¿sí? Normalmente la nobleza no trabaja, solo recibe los ingresos del Estado. ¿Listo? Siguiente término, el término absolutismo. Es muy importante que lo entendamos antes de seguir. El absolutismo es un régimen político en el que se usa una autoridad única. Esa autoridad única domina todas las manifestaciones del poder del Estado. En el absolutismo, el monarca, el rey, el que tiene el poder, también se puede llamar el zar, o sería algo así como una dictadura, pero un poco más compleja, porque todos los poderes del Estado, los judiciales, los legales, absolutamente todo, es dominado por una sola persona y tiene un poder ilimitado sobre todos, sobre los ciudadanos, sobre la economía, sobre absolutamente todo. Por eso se llama absolutismo, porque lo domina absolutamente todo. Otro término importante es el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Es un movimiento. Cuando hablamos de un movimiento es que eh, la sociedad o la gente como tal empieza a organizarse de alguna manera como en grupos y empiezan a haber movilizaciones. Entonces hay movimiento, ¿sí? Entonces es un movimiento de amplia proyección. ¿Cómo es esa proyección? Tanto económica como política como filosófica. Y defiende como idea esencial el desarrollo de la libertad personal. ¿Listo? Quieren una libertad personal, individual. ¿Listo? Quiere que el individuo tenga libertad. ¿Listo? Por eso se llama liberalismo, donde no hay alguien que los coarta o que los frene en el desarrollo de su economía, de su familia, de su personalidad, etcétera. Eso es lo que se llama liberalismo. ¿Listo? Y el término ilustración. ¿Listo? También es importante. El término ilustración se refiere a una corriente de pensamiento, ojo que es diferente del movimiento que se da en el liberalismo, sino que esto es más una corriente de pensamiento, como que varias personas empiezan
a tener ideas similares. No necesariamente todos confluyen en la misma idea, pero sí tienen como esa tendencia de pensamientos similares. Esa corriente de pensamiento se caracteriza por apoyarse en la razón y únicamente en la razón. ¿Listo? ¿Cuáles son los principales ideólogos? Ya los vamos a ver. Eh, pero más allá de eso es entender que critican la ignorancia y la superstición que en ese momento prevalecía en Europa. Es decir, son los que empiezan a ilustrarse, por eso se llama la ilustración. Son los ilustrados, ¿sí? No son los que hacen ilustraciones, dibujos, no, son los que iluminan su entendimiento, son los que tienen conocimiento y razón. Algo no tan chévere de esta parte es que denigran a los que no tienen ese conocimiento, a los que son analfabetas o a los que creen en supersticiones o que tienen algún tipo de mito. ¿Listo? Vamos a hablar de la ilustración. Señor Santiago, ¿me devuelvo? ¿Qué? ¿No? ¿Fue por equivocación? Listo. Entonces, vamos a hablar de personajes que influyen en la ilustración. ¿Listo? ¿Cuáles personajes son esos? Tenemos a Isaac Newton, que creo que lo han visto. Si no lo han visto, es porque no han puesto cuidado ni en biología, ni en química, ni en física, sobre todo. Isaac Newton habla acerca de la ley de la gravedad, de el prisma, de cómo cambia la luz, cómo la luz no es simplemente un efecto, sino que tiene colores, cómo divide esa luz en colores, tiene muchos conocimientos de astronomía, ¿sí? Tenemos también a Roger Bacon, que es un monje católico que también hace unos grandes descubrimientos al respecto. Roger Bacon se dice que es el que origina todo esto porque propone las bases de un método para llevar a cabo una investigación. Eso hoy en día se conoce como el método científico, ¿sí? Ese movimiento claramente alcanzó un mayor grado de madurez en el siglo XVII, cuando Isaac Newton precisamente publica la obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. ¿Qué es lo que hace Newton? Retoma y modifica los conceptos del filósofo Aristóteles, que ya lo vamos a ver, acerca del universo, y como que los profundiza y da claridad e ilumina el conocimiento. ¿Listo? Fue una de las expresiones más acabadas del pensamiento ilustrado. ¿Listo? Entonces, en el siglo XVIII, el pensamiento ilustrado produce conceptos de revolución, que los entiende como el cambio y la modernización. A partir de esta época es que se forman conceptos como el de época moderna, en referencia a ese periodo de la historia que se estaba viviendo. Entonces, ¿por qué nombro particularmente a Roger Bacon y a Isaac Newton? Porque se van a dar cuenta cómo, si me vuelvo un poquito, los ilustrados critican la ignorancia y la superstición, ¿sí? Pero eso no quiere decir necesariamente que al hablar de superstición estén hablando de una fe, aunque hay algunos que sí lo hacen, que es donde tiene un gran auge el ateísmo. Más allá de criticar a Dios o a la fe, critican la superstición, el creer como en cuentos populares, por así decirlo. ¿Por qué nombró a Bacon y a Newton? Porque Bacon y Newton, los dos son absolutamente creyentes. Bacon católico, Newton es protestante, y ellos siguen hasta el final de sus días siendo absolutamente creyentes en Dios y en su fe. Es más, ellos dicen que utilizan la ciencia para conocer más a profundidad la creación de Dios. ¿Listo? Ay, me perdí. También hay otros como René Descartes o como Nicolás Copérnico. ¿Listo? Descartes, que lo han visto en física probablemente o en matemáticas, es el que, por ejemplo, plantea el plano cartesiano, ¿sí? Entre otras tantas.
Nicolás Copérnico es uno de los primeros que habla acerca de que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Para nosotros en este momento puede ser muy transparente, pero para ese instante era una cosa realmente loquísima. ¿Por qué? Porque si ustedes lo analizan desde donde estamos hoy en día, vemos como lo que aparentemente se está moviendo es el Sol o la Luna. Hoy en día entendemos que la Tierra es la que se está moviendo y que tiene un giro y por eso nosotros vemos eso. Pero para eso en este momento, en ese momento era absolutamente revolucionario y era un poco complejo de entender, sobre todo para la sociedad que no tenía, digamos que no estaba tan letrada como ellos. Ahora, todos esos cambios no se deben pensar como un rompimiento radical con lo que ya se había establecido. No es algo que viene, entonces ahora creíamos esto y ahora vamos a creer esto y punto, y avanzamos. No, porque si bien no estuvieron con el sistema, de acuerdo, perdón, con el sistema clérigo religioso, nunca abandonaron cosas como por ejemplo la existencia de Dios. Y en cuanto a la política, es importante señalar que no atacaron la estructura del sistema de gobierno, es decir, no querían necesariamente tumbar al rey y dejar de ser gobernados por un rey, pero sí opinaron que el pueblo debería tomar parte en la administración del Estado. ¿Me hago entender? Hubo cambios en contra de la superstición, sí, pero no era un ataque directo contra, por ejemplo, ideas como la existencia de Dios. Y querían que el pueblo, políticamente hablando, digamos, comparándolo un poquito, querían que el pueblo tuviera participación, no que el rey dejara de existir. ¿Sí me hago entender? Decían, chévere el rey, pero déjenos participar, básicamente. Entonces, anoten esta fecha, estas dos fechas, entre 1751 y 1772 se escriben todos esos libros que están viendo en esa fotografía. Esa fotografía es lo que se llama la enciclopedia. Para nosotros hoy en día, pues ya la enciclopedia no se usa, pero digamos que cuando yo estaba en el colegio era los que tenían dinero tenían enciclopedias. Y la enciclopedia era el compendio de todo el conocimiento que se necesitaba. Pero estamos hablando de 200, 300 años antes. Estamos hablando de mucho tiempo, siglos, en que esto no existía. Fueron los primeros que se organizaron, se aliaron unos con otros y plasmaron todo su conocimiento científico, médico, teológico, astronómico, etcétera, y todos lo reunieron en estos libros. Ese compendio se demoró entre 1751 hasta 1772. Así se dan cuenta, bastante tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de más o menos 20 años. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Esto tenemos que entenderlo dentro de los que se... Esperemos, voy a volver un poquito antes de pasar a ese. Para entender un poquito más acerca de lo que fue la enciclopedia. Entonces, la enciclopedia empieza a plantear como conceptos nuevos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Descartes, que ya les mostré la foto, él habla en el método racional del cual el ser humano puede salir del estado de ignorancia en el que se encuentra, ¿sí? Él propone un método que se conoce como el método cartesiano, con el que solo con el uso de la razón intenta analizar los fundamentos de todo, absolutamente todo el conocimiento humano. ¿Listo? Revolucionan de esa manera el pensamiento y tienen claramente mayor influencia sobre los intelectuales. No, pucha, no hay media ya. Terrible. Bien, la ciencia avanza y se despierta un gran interés por la investigación. Entonces ya ese conocimiento no está solo en los clérigos que lo investigaban, sino que pasa a instancias menores, entre comillas, que empieza a ser como de conocimiento del pueblo. Empiezan a confiar en la razón. Y la confianza en la razón y la búsqueda del conocimiento son los que permiten romper como esa opresión ideológica que había impuesto la religión y las estructuras sociales
sobre ellos. En ese ambiente cultural aparece alguien que se llama Denis Diderot. Es un francés. Es el que arranca con otros pensadores de su época, con todo y que eran creyentes, encuentran una cantidad de supersticiones que sumían, perdón, a las personas en la ignorancia y en la mentira. Entonces, ellos aceptan que Dios ha creado el universo, pero consideran que la forma en que la religión o la iglesia está manejando eso no es adecuada para explicar ese universo, ¿sí? No es simplemente la respuesta porque Dios lo quiso así y ya. No es simplemente algo mágico que ocurre porque sí. Aunque sí está la mano de Dios, de acuerdo a Denis Diderot y otros, la respuesta va más allá. Sí, está la mano de Dios, pero físicamente lo que ocurre es esto, químicamente lo que ocurre es esto, racionalmente lo que ocurre detrás de ese movimiento es esto. Hablan de la ley de la gravedad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora sí voy a pasar a la siguiente imagen. Con esto les quiero mostrar para que entiendan más o menos qué fue lo que pasó con nuestro siguiente personaje y es cómo se maneja el Estado, por ejemplo, Colombia actualmente. Entonces, actualmente nosotros estamos regidos por tres poderes diferentes. Tres poderes. ¿Cuáles son? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Palabras más, palabras menos para que lo entendamos. El poder legislativo son los congresistas y los senadores. ¿Ellos qué hacen? Redactan las leyes, ¿sí? Pero ellos no las aplican ni las juzgan. ¿Listo? El poder ejecutivo, en este caso, en el caso de Colombia, está en el presidente de la República y sus ministros. El presidente es el que ejecuta esas leyes, el que las lleva a cabo. El presidente no puede formular leyes, no crea leyes. El presidente tiene que regirse y someterse a la ley que los congresistas y los senadores aprueban o no. El presidente, en el caso de Colombia, puede proponer un proyecto de ley, pero es el Congreso el que le dice sí o no. De lo contrario, sería absolutismo, ¿sí? Es decir, el presidente no tiene ese poder. Y el otro poder es el poder judicial, los jueces. El presidente no tiene poder para juzgar, el congresista y el senador no tienen poder para juzgar. El que juzga es el juez, el poder judicial. Son tres poderes divididos. ¿Sí me hago entender? En el caso de la monarquía y del absolutismo, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial estaban solo con una persona, con el monarca. Nadie más tenía ese poder. ¿Listo? ¿Por qué es importante entender esto? Porque uno de los grandes ilustrados es Charles Louis Montesquieu. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Montesquieu? Escribió algo que se llama el espíritu de las leyes que forman la libertad política y su relación con el ciudadano. Es decir, este importante ilustrado introdujo en Francia las ideas liberales, del liberalismo como movimiento, y consideraba una forma mala y absurda de gobierno el absolutismo. ¿Qué propone? Él propone que el Estado se divida en tres poderes. El rey tendría el poder ejecutivo, el parlamento se dedicaría a hacer las leyes y sería pues entonces el encargado del poder legislativo y el poder judicial sería independiente del rey y del parlamento. Si ven como para nosotros en este momento es como normal que hayan tres poderes. En ese momento solo había uno. Y él empieza precisamente con estas ideas a revolucionar el tema político. Esas propuestas las elabora inspirado en la Constitución de Inglaterra, que tenían una monarquía, pero que no era absolutista, que ya empezaban a desarrollar un parlamento. Y confiaba que de esta manera sería controlado el poder del rey.
Y como les digo, el pensamiento de Montesquieu queda plasmado en la obra El espíritu de las leyes. ¿Listo? Si voy muy rápido, me dicen. Si hay preguntas, me dicen, por favor. ¿Vamos bien? Listo. Entonces ahora sí vamos a hablar de lo que nos compete, las revoluciones burguesas. ¿Cómo se dan las revoluciones burguesas? Y acá vuelvo a aclarar como el punto de inflexión que nos atañe. Las revoluciones burguesas se dan, bueno, primero entendamos, y acá se pueden anotar el concepto de revolución, que ya se los había dicho, pero que ya es momento en que lo anoten. Es ese cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos, en el social, en el económico, en el cultural, en el religioso. Que, como les decía, se trata de una ruptura del orden establecido que no necesariamente tiene que ser eh, como tan tajante y como tan fuerte, ¿sí? Pero que sí significa un cambio, una transformación. Entonces, las revoluciones burguesas, al hablar de revoluciones burguesas, estamos hablando de esa serie de cambios trascendentales que permiten el ascenso de la burguesía al poder. ¿Listo? Eso se da, vuelvo y digo, anótenlo, a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? Nótense que esto pasó luego del descubrimiento de América, luego del proceso de colonización. ¿Listo? De colonización y conquista. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en este proceso de revolución burguesa se da lo que es denominado el primer conflicto mundial o global, ¿sí? Algo así como la que sería la Primera Guerra Mundial. Ojo, la Primera Guerra Mundial es después, pero sí es el primer conflicto global. ¿Cuáles son los dos principales oponentes? Francia y Gran Bretaña. ¿Pero eso qué hace? Implica que la gran mayoría y las grandes potencias de la época y de desarrollo en Europa, Norteamérica y Centroamérica y en la costa occidental de África y la India y Filipinas participen de alguna manera. Es decir, que todos agarran un bando. Anoten la fecha, esto se da entre 1756 y 1763. ¿Ok? Bien, siguiente. Tras la guerra, se presentan unas contradicciones entre las 13 colonias, que hace parte de lo que van a investigar para la otra clase, las 13 colonias que se dan en Inglaterra, ¿sí? Porque Inglaterra establece una gran cantidad de impuestos a las 13 colonias en América, que los americanos, los norteamericanos en ese momento, consideran como absurdos y como elevados. ¿Qué pasa? Esta situación genera un gran malestar entre los colonos. Ellos envían al Parlamento inglés esa inconformidad y solicitan participar directamente en las decisiones que se toman en adelante. ¿Listo? ¿Qué es lo que dicen? Nosotros sí aportamos a la madre patria, si enviamos dinero, si le damos riqueza, pero no tenemos derecho de gozar de una participación política. Eso simplemente les parece injusto. Ahora, a esa reclamación, a ese reclamo que ellos están haciendo, la respuesta que reciben es mayor autoritarismo y un silencio total frente a la participación política. Palabras más, palabras menos, los abrochan más, les ponen más impuestos y dicen, usted no va a participar por acá y los ignoran absolutamente. Esto fue una locura inaceptable por los que estaban en ese momento como los máximos estamentos en la metrópoli, en América, en las 13 colonias. Entonces vamos a hablar acerca de la revolución de las 13 colonias. ¿Listo? En 1774, en las colonias que había puesto Inglaterra en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ellos se llaman las 13 colonias, son 13 colonias organizadas
por ingleses establecidos en América. ¿Listo? Ahí se celebra el primer Congreso de Colonos contra la dominación inglesa. Y un año más tarde, en 1775, se celebra el segundo Congreso que se cierra con la proclamación de un gobierno temporal y una organización de un ejército en cabeza de un nombre muy conocido por casi todo el mundo, que es George Washington. ¿Listo? Él es el que empieza a liderar ese gobierno en América. La guerra se extiende durante 6 años de fuertes y duros enfrentamientos, 6 años en los que un improvisado ejército que tenían los colonos, porque no tenían sino un puñado de hombres que querían como generar esa independencia, termina siendo golpeado duramente, masacrado muchas veces, porque carece de entrenamiento militar. En contraposición con su enemigo, el ejército inglés, el poderoso ejército inglés, los famosos y conocidísimos casacas rojas, es un ejército disciplinado, entrenado y temido. Es un ejército que fue a África a colonizar y a conquistar. Es un ejército que se ha enfrentado anteriormente contra Francia, contra Portugal, incluso contra España, que tiene una amplia experiencia en la guerra. Entonces, llegan y se enfrentan contra ellos y pues se pegan la estrellada del siglo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? En ese gran conflicto que les quiero representar acá en esta imagen, en ese gran conflicto se da un comienzo, en un comienzo se da una ayuda a las 13 colonias. ¿Quién los ayuda? Pues Francia. ¿Por qué? Porque están de rivales con Inglaterra. ¿Sí? Entonces, como Francia está agarrada con los ingleses, pues lo que primero quieren hacer es apoyar a las 13 colonias, no tanto para darles libertad y ayudarles en sus compromisos independentistas, sino por afectar a Inglaterra. ¿Listo? El ejército de las 13 colonias, como les dije, estaba compuesto por personas sin conocimiento militar. Por eso la participación francesa en ese conflicto fue de tal relevancia y de tal importancia. ¿Sí? Para que lo tengan presentes. Luego de muchas derrotas y de pocas victorias para los colonos, la situación empieza a cambiar en algo que pasó en octubre de 1777, en una zona que se conoce como Saratoga, al norte de Nueva York, en donde el ejército inglés, luego de haber combatido fuertemente y duramente, ante el triunfo inminente de los colonos independentistas, se rinde. Ese ejército que está ahí, los ingleses, se rinden. Esa noticia sube la moral de los colonos, no solo los que están ahí, sino de todos los que están diseminados por el continente americano, pues norteamericano. Sube esa moral de los colonos e invierte los acontecimientos de la guerra. Entonces es una guerra que se estaba aparentemente perdiendo, empieza a ganarse. ¿Listo? ¿Qué pasa? En 1781, luego de varios conflictos y varias cosas, llega la derrota militar a Inglaterra y por consecuencia la expulsión de Inglaterra de Estados Unidos. Voy a hacer una pausa. ¿Qué tiene que ver todo esto con las revoluciones burguesas en Europa? Todo. ¿Por qué? Porque esa amplitud de conocimiento, esa expansión de ciencia, esa ilustración, ese movimiento mercantil, los movimientos burgueses, el liberalismo, el luchar en contra del absolutismo, el querer establecer y llevar ese conocimiento de que lo que necesitamos son tres poderes y no solo uno. Todo eso empieza a permear la sociedad. Todo lo de las revoluciones burguesas empieza a llegar a Estados Unidos. Bueno, lo que hoy conocemos como Estados Unidos. En ese momento se conoce como las 13 colonias. Todo empieza a llegar allá. Empieza a darse
cierta globalización del conocimiento. Y ellos empiezan a entender que también pueden llegar a tener derechos, ¿sí? Entonces empiezan a luchar por su propia libertad, guiados por los movimientos de liberalismo. Empiezan a decir, yo tengo derecho también. Yo no soy simplemente un alejado de la corona, un alejado de la madre patria. Yo puedo ser patria, yo puedo tener esa libertad, yo puedo ejercer mi autodesarrollo, mi autoavance, mi conocimiento. Puedo crecer, puedo hacer que mi familia crezca, puedo ser alguien en la vida, por así decirlo. ¿Sí? Ahora sí, volviendo a Yorktown. La derrota militar en Inglaterra, la consecuente expulsión de los ejércitos, en especial de los que ya les nombré, los famosos casacas rojas, se da en 1781, en un sitio, en un lugar que se llama Yorktown. Yorktown es sitiado por parte del ejército de la Unión. El ejército de la Unión son las 13 colonias. Los ingleses, derrotados, aceptan la independencia de los Estados Unidos en 1781. ¿En dónde? En Yorktown. Los ingleses dicen, bueno, nos derrotaron, definitivamente son libres y son independientes. En medio de la misma guerra que todavía no se había terminado, el 4 de julio, que es fecha nacional de Estados Unidos, de 1776, se reúnen representantes de las 13 colonias, exactamente 56 congresistas, y deciden aprobar la Declaración de Independencia, inspirada por Thomas Jefferson y por otros colaboradores, que consagrará a los Estados Unidos como una nación libre y soberana. Esto es un hito importante en la historia no solamente de Estados Unidos, sino del mundo en general, porque gracias a esa independencia se empiezan a dar otros movimientos. ¿Listo? Esa independencia que también es liderada por algo que ya he nombrado varias veces, pero que son hombres creyentes, pero ojo, aquí voy a hacer una diferencia. Ellos no tenían el catolicismo que vino a América Latina y que hablaba de que el trabajo es malo y de que el trabajo lo tienen que hacer los pobres y los esclavos. No, ellos venían con un pensamiento protestante en su fe, ¿sí? Es un cristianismo que deriva de la reforma y del protestantismo. Y para ellos el trabajo dignifica al hombre, no lo hace inferior. Entonces tiene un cambio muy grande ahí, ¿sí? ¿Cómo lo notamos? ¿Cómo podemos evidenciar eso? Y cómo esto influye a nivel mundial de ahí en adelante. El 2 de julio de 1776, el Congreso ya había afirmado que las colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres y soberanos. Eso fue 2 días antes. Ese fue el paso final para la Declaración de Independencia, inspirada en los principales pilares de la Ilustración. ¿Cuáles son esos pilares? Si se dan cuenta, revolución burguesa, ilustración, enciclopedia, bla, 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 todo nos trae acá. Estados Unidos se inspira en esos ideales de la ilustración. ¿En cuáles? Los principales pilares de la ilustración son la dignidad y los derechos humanos. ¿Sí? Eso es lo que más repercute de allá hasta acá. ¿Sí? No repercute la idea de, ay, no tenemos misticismo. No, 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 vayámonos solo a la razón. No, 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 lo que necesitamos son poder legislativo, ejecutivo y judicial. No, no, no. Lo que los inspira es el concepto de que el hombre tiene dignidad y que se desarrolla un concepto que hasta el momento no existía, y es los derechos humanos. ¿Listo? Esto también, las investigaciones que ustedes pueden hacer perfectamente, es inspirado incluso por las escrituras, por la Biblia. ¿Por qué? Ellos proclaman que todos los hombres nacen iguales y poseen ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida,
la libertad y ojo con esto que ponen al final, la búsqueda de la felicidad. Es la única constitución en el mundo que dentro de su ley está el derecho a la búsqueda de la felicidad. Tiene derecho a buscar su felicidad. Eso era algo que para el momento era verdaderamente revolucionario. Es lo que hace a Norteamérica surgir, a Estados Unidos, surgir como surge en algún momento. Es revolucionario entender que todos los hombres nacemos iguales, que poseemos ciertos derechos inalienables, que entre ellos está el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad. En un mundo donde ha sido gobernado por el esclavismo y otros tantos problemas como este, esto es verdaderamente revolucionario. ¿Sí? Una vez alcanzada la independencia, se inicia el camino que llevó a Estados Unidos a convertirse en muy poquito tiempo en una de las grandes potencias, de las más importantes a nivel del mundo. Este gran logro es posible gracias a varios elementos, iniciando con el espíritu de la misma Declaración de Independencia, que fue inspirada, como ya les he dicho, en los preceptos de la Ilustración, combinados con algunos principios del protestantismo, que lo llevarían a soñar con una nación en donde el trabajo, ¿si se dan cuenta? El trabajo es el camino para el enriquecimiento. Para los españoles, católicos tradicionales, el trabajo es para los pobres. Para el norteamericano, para el estadounidense, para el inglés, basado en esos principios del protestantismo y de la ilustración, el trabajo es el camino para el enriquecimiento. Es decir, si usted quiere tener plata, trabaje. Para el Imperio Español y los que vinieron acá, si usted quiere tener plata, usted no puede trabajar, porque los que trabajan son los pobres. ¿Sí me va a entender? O sea, es un concepto realmente revolucionario. Uy, pucha, se me fue la hora. Nos quedan 2 minutos. Entonces, antes de avanzar, preguntas, dudas, inquietudes y aclaraciones. ¿Ninguno? ¿Todo absolutamente claro? ¿Seguros? Pregunten sin pena. ¿Se entendió completamente la clase? Espero que no solamente se haya entendido, sino que les haya gustado. ¿Listo? Pues ya saben la tarea. Es que me traigan cómo fue ese proceso de colonización de otros países en América. Eso les va a ayudar a entender un poquito más qué pasó con Estados Unidos, con Canadá, Portugal, las Guyanas, Antigua y Barbuda y otros lugares a los que el Imperio Español no llegó. ¿Listo? Y de esa manera nos vamos acercando poco a poco a, a una sociedad actual. ¿Listo? Tenía más para mostrarles, pero se me fue el tiempo. Entonces continuamos en la siguiente clase, chicos. Un abrazo, gracias por estar aquí, espero que hayan entendido, preguntas, dudas, inquietudes, no duden en hacerla. Nos vemos de hoy en hecho y seguimos trabajando acerca de las revoluciones burguesas y de las revoluciones que se dieron en Europa. ¿Listo? Un abrazo, chicos. Dios les bendiga. Chao, profe. Chao.